Ok, muchas gracias por la invitación a hablar sobre este tema que me apasiona tanto, que son la genética y la genómica en este contexto que tenemos de pandemia y que es tan importante de revisar. Quiero primero que nada revisar la línea temporal al inicio del COVID, que si recapitulamos, al 8 de diciembre aparece el primer paciente con síntomas en la ciudad de Wuhan. Esto rápidamente se notifica hacia la Organización Mundial de la Salud. Un mes después ya tenemos casos externos a China y a fines del mes de enero ya se daba cuenta de 132.600 casos reportados. 13 meses más tarde nos encontramos con un reporte de 115 millones de personas que han sido infectadas con este virus y que ha cobrado la vida de 2,5 millones de personas. El año 2020 es considerado el año del virus. Desde mi mirada creo que también puede ser considerado el año de los científicos y del concepto de la importancia de la comunidad, incluso el tema de colaborar entre todos. Ha sido incluso la evidencia científica la que ha demostrado que el uso de mascarillas es una de las medidas más simples y más efectivas para prevenir los contagios. En el resto de la presentación lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo la evidencia científica en el ámbito de la genética y la genómica ha sido de utilidad para entender mejor la pandemia que nos está ocurriendo. La primera lección o la primera utilidad muy simple y muy rápida fue poder identificar el virus. Aquí les comento que en esta imagen se puede ver a Eric Lander hace 20 años presentando en una conferencia de prensa el primer borrador del genoma humano, y desde entonces hasta la fecha de hoy ha habido esfuerzos enormes para seguir masificando las técnicas de secuenciación masiva de diferentes genomas, no solamente de los humanos, que nos permiten entender mejor nuestra diversidad y cómo desarrollamos algunas condiciones clínicas, sino que también se han secuenciado otras especies, y eso ha permitido, producto de la masificación, reducir los costos de manera importante. Es de esa manera que en menos de un mes desde la aparición del primer paciente se definió la secuencia genómica y se denominó a este virus como SARS-CoV-2, dada su alta homología con el SARS-CoV anterior, pero identificando algunas diferencias. Esto nos permitió saber que el material genético del coronavirus está hecho de RNA, que es de hebra simple, hebra única, y que mide un poco menos de 30.000 nucleótidos. En total tiene algunas proteínas que están codificadas dentro de su material genético. Algunas se expresan a proteínas estructurales y por tanto son importantes en su ensamblaje y que permiten la replicación viral hacia el resto de los tejidos. Y en ese sentido, el tener acceso a esta información y entenderla de mejor manera también ha dado un realce a los científicos. Yo quiero destacar además que recientemente Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, ha definido justamente a Eric Lander, a este gran genetista, como parte de su comité científico, realzando la importancia de contar con científicos para controlar mejor esta pandemia desde una mirada de política general. En la identificación de este virus, entonces, sabemos que está hecho de un poco menos de 30.000 nucleótidos, que es 100.000 veces menos de lo que tenemos nosotros. Sin embargo, ha sido, creo que 100.000 veces más capaz de dar vuelta a nuestro mundo. El material genético tiene la información para codificar un total de 29 proteínas. No todas ellas son no estructurales. También hay proteínas no estructurales. No todas ellas son siempre necesarias para, no siempre se expresan en el virus. Sin embargo, el conocer esta información genética y las proteínas que expresan nos ha permitido tener una segunda lección, que somos capaces de detectar el virus mediante técnicas de biología molecular, en este caso detección genética. La técnica que se ha definido y que se ha masificado es la RT-qPCR, y es que, basándonos que el virus principalmente se aloja en las vías respiratorias, se obtiene una muestra principalmente hisopado nasofaringeo, y con la intención de identificar si está el virus o no, y sabiendo que tiene ARN, esto se lleva a un laboratorio. El ARN en el laboratorio lo podemos purificar y mediante una técnica que existe hace varias décadas, que se llama retrotranscripción, convertimos la molécula de ARN en una molécula de ADN, que es de mucho más fácil manejo en el laboratorio. Subsecuentemente, lo que hacemos es una reacción en cadena de la polimerasa en un equipo de tiempo real que es capaz de detectar fluorescencia. Por lo tanto, una muestra en la cual no haya virus no va a detectar fluorescencia, por lo tanto no va a amplificar, y eso es considerado un resultado negativo. Mientras que de haber virus, la PCR sí va a identificar que, va a identificar que existe material genético
va a haber fluorescencia y esto se va a considerar como un resultado positivo. En este sentido, quiero destacar que la PCR, como se dirige, no hacia las 30.000 letras del material genético, sino que se diseñan contra regiones más acotadas y más específicas. Muchos laboratorios han decidido hacer la amplificación dirigida a más de un gen. En este caso, por ejemplo, la proteína E, la endorribonucleasa, la nucleasa y la proteína RDRP, de manera de que se hacen PCR contra ellas 3, y en caso de salir 2 de ellas positivas, el resultado ya se considera positivo. Asimismo, sabiendo que el virus puede alojar en las vías respiratorias, pero también se ha identificado en otras partes, dado que se ha visto compromiso no solamente de la función respiratoria, sino que también en otros órganos, y dado que el virus es básicamente siempre el mismo y tiene el mismo material genético, actualmente el método más masificado es la obtención de hisopado nasofaringeo, pero ya se sabe que la obtención de saliva, que desde un punto de vista práctico puede ser más ventajoso que el anterior, dado que es una muestra menos invasiva, ¿verdad? Y además es el paciente mismo que puede asistirse a sí mismo para depositar muestra de saliva dentro de este tubo, que son muy fáciles de obtener, y por lo tanto reduce el contacto con el personal sanitario. Quiero igual comentar que en los últimos meses se ha hablado de la posibilidad de también obtener hisopados anales. Esto comenzó en China y se ha masificado en algunos países, pero solamente se considera para ciertos pacientes, dada lo incómodo o invasivo que puede resultar obtener esta muestra. Por otra parte, el poder detectar mediante estas técnicas moleculares a los virus también puede servir para el monitoreo comunitario. Aquí un ejemplo en la que si tenemos una comunidad donde una fracción menor es positiva para COVID, si uno hiciese un monitoreo y conociera la curva de positividad del test de COVID con respecto a la aparición de síntomas, que obviamente la positividad del test es posterior a la aparición de síntomas. Si uno analizara las aguas residuales de esta comunidad, esta es capaz de anticiparse en un tiempo a la positividad de los test. Y en ese sentido y me parece súper destacable este trabajo en el condado de San Diego, donde hicieron un monitoreo de carga viral en las aguas residuales y de los casos de pacientes en ese condado, viendo que ambas curvas se parecían bastante, siendo incluso más anticipado la aparición de pics positivos en las aguas residuales con respecto a la positividad dentro de la comunidad de San Diego. Y en ese sentido, esto permite, con una fracción de pocos días, prevenir eventualmente un rebrote. Y esto me parece especialmente importante en el caso de comunidades donde sabemos que hay muchos pacientes asintomáticos, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Donde pudiera haber un niño que está contagiado y que puede contagiar al resto, pero que permanece asintomático. Sin embargo, a medida que va contagiando al resto, eventualmente algún niño pudiera sí desarrollar síntomas. Y en ese sentido me parece destacable de que el Condado de San Diego, en conjunto con la Universidad de California de San Diego, elaboraron entonces un sistema de detección temprano de testeo de esto en aguas residuales de los colegios. La tercera lección o utilidad que ha significado el manejo de técnicas de genética y genómica es saber cómo va variando el genoma del coronavirus. En ese sentido, les muestro este gráfico muy simple, donde podemos ver de que los eucariotes más complejos como nosotros tenemos un tamaño de genoma muy grande y asociado a una tasa mutacional muy baja, dado que nosotros tenemos un sistema celular que permite corregir la incorporación de mutaciones que pudiesen comprometer a la salud o eventualmente incluso al ser incompatibles con la vida, esos fetos son perdidos, ¿verdad? Mientras que los virus de RNA o en general los virus tienen un tamaño de genoma muchísimo más reducido, pero tienen una tasa mutacional mucho más alta debido a que no tienen sistemas de corrección y tienen también, además, un tiempo de replicación muy rápido, y eso obviamente influye en que con una mayor frecuencia vayan incorporándose letras que no corresponden, que se pueden o no traducir en un impacto clínico. En ese sentido, entonces, dejar claro que SARS-CoV-2 tiene una alta tasa mutacional, pero es lo esperable dentro del mundo de los virus.
Aquí quiero hacer una comparación de las secuencias genómicas desde un primer virus que se secuenció el 26 de diciembre. En esta gráfica ustedes ven de una manera muy simplificada las 30.000 letras que codifican para las diferentes proteínas del coronavirus al 26 de diciembre. Y en un plazo de 10 días de un paciente en Wuhan ya podemos ver que hubo un cambio en una posición muy inicial dentro del genoma que pudiera o no haber tenido un impacto en la clínica del paciente. Pero lo que quiero destacar más es que en un mes y medio ya aparece otro genoma en una ciudad china, en la cual han ocurrido 2 variantes genéticas adicionales y que en este caso se han traducido en cambios de aminoácidos. Y habiendo acumulado también genomas del coronavirus desde diciembre hasta abril, en esta gráfica ustedes pueden ver el total de sustituciones aminosídicas que se han acumulado, destacando que aquellas que tienen líneas más largas pueden reflejar zonas del genoma que son más tolerantes a cambios y por eso acumulan más sustituciones, mientras otras regiones que vemos que están limpias o que hay gaps, deben ser que se les puede atribuir como una capacidad de menor tolerancia a sufrir cambios. Llama la atención que además estos gaps ocurren especialmente en la proteína Spike, que hoy ya sabemos es la proteína espiga que está en la cobertura del coronavirus y que es parte del ingreso a las células de los huéspedes. En esta gráfica les muestro un árbol filogenético. Básicamente quizás una comparación de los genomas de generación en generación y de una manera muy simple, pensando que un virus que genera sus copias, que son básicamente sus hijos, ya estos hijos pueden haber incorporado mutaciones debido a esta alta tasa mutacional y por lo tanto no ser idénticos a sus padres y a su vez tener hijos que tampoco son idénticos a sí mismos. Y finalmente se generan estas ramas que también se llaman clústeres, en que finalmente uno se da cuenta de que existe una variabilidad de variantes que se van acumulando y esto ocurre además en un muy breve plazo de tiempo. En este otro árbol filogenético quería comentarles que aquí se demuestran además con detalle dónde ocurren estas variaciones y quiero destacar esta mutación que ocurrió en la proteína Spike, que era en el aminoácido 614, un cambio de ácido aspartico por glicina, dado el efecto que tuvo en Europa. Esta variante se ocurrió a mediados de enero y se destacó que desde febrero en adelante empezó a predominar de manera importante en países de Europa, al punto que hubo una transición bastante importante en solamente 5 meses, predominando finalmente la variante 614. Esta transición ya nos hace suponer que probablemente esta nueva variante le confiere cierta ventaja evolutiva al virus, y de hecho estudios posteriores demostraron de que si bien no es de mayor letalidad, sí este virus produciría mayor carga viral y sí sería de mayor contagiosidad. De hecho, luego de varios meses en la cual hubo que acumular más evidencia, ya se ha demostrado que efectivamente la variante G en este residuo altera el fitness del SARS-CoV-2 y en esta gráfica simple les muestro cómo en un ensayo en la cual se prueba al virus con la variante D y la variante G, tratando de ver cómo los sueros de pacientes infectados son capaces de neutralizar el virus, se ve como en la variante G es necesario un mayor título de sueros para lograr la misma neutralización del virus que en la variante D. Personalmente también participé en una iniciativa que tenía el afán de diversificar el portafolio de terapias disponibles, entonces generamos nanobodies, que son anticuerpos pequeños que tuvieran capacidad neutralizante, ese era el objetivo. Esto fue publicado recientemente, en la cual se describe un protocolo que consiste en que nos conseguimos la proteína Spike, que fue inyectada en una alpaca, y de esta alpaca se obtiene suero preinmune, así como suero postinmune post-inyección, y a las 3 semanas se ve cómo comienza a haber una respuesta, la producción de proteínas por efecto de la inyección con Spike. Dado que teníamos la intención de ver si este anticuerpo, este nanobody en específico, era capaz de reconocer de manera específica al coronavirus y neutralizarlo, se hizo un ensayo, aquí les muestro solamente el ensayo de neutralización, en que se comparó al mejor clon que se obtuvo, al W25, y que también se creó una versión fusionada a la fracción FC dimérica y fracción FC monomérica
comparándolo con otros 2 nanobodies publicados en la literatura, pudimos ver de que las versiones del clon obtenido a partir de esta alpaca tenían un IC50 mucho menor, por lo tanto tenían una capacidad de neutralización mucho mejor que los publicados en la literatura, y el ensayo de reconocimiento también nos demostró de que era capaz de reconocer de manera muy específica al coronavirus. Siguiendo en el tema de las variantes, este análisis también resulta bastante importante, en el cual se clusterizan las variantes que se identifican en diferentes regiones a nivel mundial, producto de la expansión de esta pandemia, ¿no? Entonces vemos aquí en verde el clúster 1, que está principalmente en países asiáticos, el clúster 2, que predomina en Brasil, así como en algunos países europeos, mientras que el clúster 3 está en países europeos, un país africano, en Estados Unidos y en Australia, y en el que uno puede ver aquí en este mapa la frecuencia de mutaciones, observando que en el clúster 1 hay menos frecuencia de mutaciones a diferencia del clúster 2 y clúster 3. Y haciendo un análisis de la fatalidad de estos diferentes clústeres, también se destaca de que efectivamente los clústeres con menos número de mutaciones tienen menor tasa de fatalidad que los otros 2 clústeres, que me parece también interesante de presentar. En los últimos meses ha llamado también la atención la aparición de nuevas variantes. Aquí les muestro la secuencia de la proteína Spike, donde se identifica claramente la variante que empezó a predominar en Europa, que es la D614G, y a partir de la cual han surgido las nuevas variantes que se identificaron primeramente en el Reino Unido, en Sudáfrica y en Brasil y Japón. Estas nuevas variantes, además de contener esta variante que les decía es más contagiosa, tienen otras variantes, tanto missense así como de lesiones, y esto empezó a preocupar a la comunidad científica, dado de que muchas de las vacunas que se habían desarrollado eran basándose en la secuencia de la proteína Spike. Aquí como ejemplo les pongo que una de las vacunas, en este caso particular la de Pfizer, consideró acceder a la secuencia de ARN mensajero de la proteína Spike, para colocarla dentro de nanopartículas lipídicas que al ser inyectadas a una persona entrarían a la célula, usarían la maquinaria celular para producir proteína Spike y con ello activar la respuesta de producción de anticuerpos contra ella, así como una respuesta celular. Dado de que estas vacunas fueron generadas mucho antes de la aparición de estas nuevas cepas, existía la preocupación con respecto a la efectividad. Por ahora, la farmacéutica, en específico Pfizer, ha dicho que la vacuna probablemente sea efectiva contra por lo menos esta primera cepa. Sin embargo, pienso que es importante estar atentos a cómo se desarrolla esta noticia. Y lo que sí nos demuestra esto es la importancia de realizar con suma urgencia una vigilancia genómica y que esta no esté solamente concentrada en algunos países, sino que esto debe ocurrir de manera transversal. En ese aspecto, lo que nos pasa a nivel regional es que afortunadamente la Organización de la Salud Panamericana ha promovido que se cree una red de vigilancia genómica y hay centros en todos los países del cono sudamericano y también latinoamericano que efectivamente cuentan con un laboratorio que están realizando secuenciación de los genomas de los virus que van apareciendo, de manera de poder estar atentos cuando aparecen nuevas variantes, cómo se distribuyen, cómo se comportan, y en base a algunos análisis informáticos incluso se podría predecir el comportamiento a futuro de ellas en términos de cuál va a ser su prevalencia y qué efectos van a tener en respecto a el contagio entre los pacientes, entre la población. Por último, una cuarta lección sobre cómo el conocimiento, la genética asociada a la biología, determina ciertos factores de riesgo asociados al COVID-19. Sabemos que actualmente un individuo infectado a través de partículas de aerosol o gotas o incluso en una transmisión que puede tener una ruta a través de objetos, ¿verdad? Por vía respiratoria o rutas fecal-orales, es que finalmente hay individuos que si tienen cierta susceptibilidad pueden enfermar. Y en ese sentido también sabemos de que hay gente que no enferma, que son los llamados asintomáticos, que ya de acuerdo a las evidencias que se obtienen en los diferentes países, son especialmente personas de la edad pediátrica,
Y en ese sentido me parece especialmente importante tener atención a cómo se siguen comportando esta población en particular. Y también hay que seguir prestándole siempre atención a los sintomáticos, dado que es sabido que mucha gente desarrolla síntomas de diferente severidad, llevando incluso algunos de ellos al fallecimiento. En ese sentido, uno de los principales factores que se identificó que podría estar asociado biológicamente a tener síntomas de COVID es la edad. Y esto se puede explicar a que durante la vida humana existen cambios fisiológicos propios del envejecimiento, ¿ya? En esta pirámide invertida podemos ver cómo los grupos etarios de edad más avanzada es donde se ven a más personas que están bajo cuidado o que han sido dados de alta o que han fallecido. Esto también se puede explicar por una senescencia inmunológica, es decir, cada vez que estas personas son enfrentadas a un antígeno, su capacidad de respuesta desde su sistema inmune es menor, y así como también se comprende de que a mayor edad van apareciendo más enfermedades. Se ha hablado mucho de las comorbilidades como la hipertensión o en general enfermedades cardiovasculares, que son claramente factores de riesgo para mayor severidad del COVID. En esta otra gráfica también ha llamado la atención de que como la tasa de admisión en un hospital fue muy homogénea entre mujeres y hombres en un inicio, sin embargo en el tiempo se vio que efectivamente habían más admisiones de hombres que de mujeres, lo que también tiene una explicación biológica. Sobre los factores genéticos y que obviamente se traducen a biológicos y que pudiesen conferir un riesgo a tener COVID o a desarrollar cierto grado de severidad, hubo que esperar un tiempo para que se acumulase evidencia suficiente y obtener resultados para presentar con la comunidad. En ese sentido, en este trabajo, esta tabla resume las asociaciones reportadas entre genes humanos y COVID. Son básicamente nueve locus a lo largo del genoma humano. Aquí destaco el grupo AB0, donde se indica que el grupo A tiene un otro ratio de 1.45 de infección del coronavirus con respecto a la gente del grupo 0. Y los otros genes son de diversas funciones o de diversos sistemas, pero en resumen quiero destacar que varios son componentes del sistema inmune, Toll-like receptor, por ejemplo, y varios tienen que ver con el acceso celular del virus, así como otros que son factores conocidos de riesgo cardiovascular o de enfermedades pulmonares. Quiero revisar brevemente algunos factores genéticos que son sobre el acceso del virus a las células. Hoy sabemos que la proteína Spike, que es la proteína que está por fuera del coronavirus, tiene un receptor en las células, que es el receptor AC2, y que tiene una expresión muy ubicua, está en muchos tejidos celulares y tiene incluso una especial expresión en el riñón. El virus se une a este receptor, pero además hay otra proteína en la membrana celular que hace de activador de esta proteína. Entonces el receptor AC2 como el TMPRE2 facilitan el ingreso a las células. El receptor AC2 se ubica en el cromosoma X del par sexual, al igual que el Toll-like receptor, lo que ya puede conferir mayor susceptibilidad en varones en relación a las mujeres, que tenemos dos cromosomas X y que por lo tanto podemos sufrir un fenómeno de mosaicismo, es decir, en nuestras diferentes células inactivamos uno de los cromosomas X, pudiendo por lo tanto tener quizás un espectro más amplio de síntomas del coronavirus. Por otra parte, este activador de la proteína Spike se expresa en células epiteliales alveolares y es sabido que su expresión aumenta con la edad. Esto incluso permite suponer que en niños hay una baja expresión de este activador y por lo tanto esto pudiera explicar por qué en ellos se ve más frecuencia de pacientes que son contagiados pero que permanecen asintomáticos. Y por último, en asociaciones poblacionales con un enfoque genómico, y tratando de evaluar si existe o no una asociación con la severidad del COVID, hasta ahora los resultados han sido muy sugerentes de que efectivamente puede haber una asociación con el activador, pero no han sido concluyentes para el receptor AC2. Esto también puede deberse a que quizás los efectos con AC2 son menores y por lo tanto es requerido un mayor tamaño muestreal para identificar diferencias significativas cuando uno ejecuta estos test estadísticos. La última lección que me parece importante de comentar de cómo la genética y la genómica ha aportado a la pandemia es el desarrollo de vacunas.
Aquí les presento el desarrollo de la vacuna Sinovac, que corresponde al clásico desarrollo de una vacuna en la cual los pacientes son inoculados con una versión inactiva o atenuada del virus, de manera de que esta vacuna no presenta mayores novedades con respecto a las vacunas que históricamente se han desarrollado y con las cuales se inocula a las poblaciones en general. Sin embargo, el conocimiento de la secuencia genética y, bueno, genómica y genética, así como la función de las diversas proteínas, ha incentivado a algunas farmacéuticas, Pfizer-BioNTech, así como AstraZeneca en conjunto con la Universidad de Oxford, a proponer la formulación de vacunas diferentes a las habituales. Es sabido de que AstraZeneca lo que han hecho es, dentro de un adenovirus que no tiene capacidad replicativa, es colocar en la secuencia de ADN de la proteína Spike, y por lo tanto cuando una persona es inoculada y esto entra a las células, la célula produce los anticuerpos contra la proteína Spike y también genera una respuesta celular. Por otra parte, Pfizer-BioNTech ha propuesto una formulación de vacuna que también considera la proteína Spike, pero en este caso, como lo comenté anteriormente, es la secuencia de RNA mensajero, que se coloca en estas partículas tan pequeñas con una cubierta lipídica, y las personas al ser inoculadas generan una respuesta muy similar a la de Oxford AstraZeneca, diferenciándose estas dos solamente en que una está hecha con DNA y por lo tanto es de más fácil producción, distribución y almacenamiento y de menor costo en comparación con la de Pfizer-BioNTech. Como conclusiones generales que yo les quiero transmitir, es que definitivamente el año 2020 ha sido el año de las ciencias, no solamente de la genética, también de la medicina, de la epidemiología, de la psicología para el manejo de la salud mental, así como de las comunidades. Hemos aprendido de que tenemos que ayudarnos entre todos para prevenir los contagios, ¿verdad? Tanto a nivel de donde uno vive, en el barrio, las comunidades escolares, y los científicos en este sentido también han sido mucho más proclives a colaborar, a compartir su conocimiento. Los avances científicos y tecnológicos en el área de la genética y la genómica han permitido entender y responder de mucho mejor manera a esta pandemia que a las pandemias de hace 100 años. En ese sentido vamos con ventaja. Las aplicaciones que han permitido la genética y la genómica han sido identificar al virus tempranamente, desarrollar técnicas de diagnóstico rápidas, monitorear a nivel de comunidad la presencia de este virus, hacer seguimiento, identificar incluso los grupos de riesgo, como les decía, pudiesen ser estos 9 factores que tienen que ver con el sistema inmune, así como la puerta de entrada del virus a las células, pero también el desarrollo de tratamientos y vacunas. Como mensaje, yo creo que seguimos aprendiendo y nuestro conocimiento seguirá evolucionando. Mientras tanto, mantengamos la calma y confiemos en los científicos. Les agradezco su atención y quedo disponible a responder las preguntas que hayan surgido durante esta presentación. Muchas gracias.